Jesucristo, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Y pues ya vamos a estar también transmitiendo en YouTube, yo creo, en la página. Vamos a subir varios videos y transmitir también de ahí en vivo. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos el Evangelio se tiene que predicar a todas partes antes de que venga el fin. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Israel, cuando nosotros veamos la higuera reverdecer y sus ramas estén maduras, pues verdad, nosotros vemos que pues van a haber cambios en la humanidad. Y como nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en su versículo 14, la iglesia de la Odisea, la palabra Odisea, ¿se acuerdan que vimos qué significa la palabra Odisea? La palabra Odisea viene de la palabra Laos, que quiere decir gente, y diques, como dique, decisión, y quiere decir que la gente tomaba su propia decisión, o sea, no tomaban en cuenta a Dios. Es lo que quiere decir la palabra significa. Perdón, que la palabra la Odisea significa. La gente tomaba su decisión sin tomar en cuenta a Dios solamente lo tenían pues como adorno. Entonces nosotros vemos en la Biblia que dice más adelante, ¿verdad?, el que Él toca la puerta y llama, y si abre la puerta, Él entra y cena con nosotros o con las personas. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, pues el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tocaba la puerta y entraba. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Pues con Zaqueo también entró, se sentó a la mesa, tuvo una comunión con Zaqueo, también con Marta y María, se sentaban en la mesa. Entonces eso es de lo que nos habla, bueno, cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo en estos tiempos sigue tocando a la puerta antes de que sea demasiado tarde. Porque va a haber un tiempo, miren, la misericordia de Dios va a llegar hasta que la ira de Dios comience. Cuando comience la ira de Dios es cuando comienzan las copas de la ira. Dios todavía va a estar llamando a las personas al arrepentimiento cuando se abran los sellos. Dios va a estar llamando al arrepentimiento a las almas cuando las trompetas se oigan. Porque Dios por eso nos dejó el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir correr el velo para ver qué es lo que hay detrás. El Apocalipsis es para que nosotros veamos qué es lo que va a venir a este mundo corrupto. ¿Y por qué Dios va a castigar este mundo corrupto? Pues porque está lleno de maldad. Por esa simple razón. Pero yo no he hecho nada malo, mi familia no ha hecho nada malo. Qué bueno, tráelos a Cristo. Aunque verdad, la Biblia dice que el que diga que no ha pecado, pues se engaña a sí mismo. Todos hemos pecado. Si realmente nosotros amamos a nuestra familia, queremos librarla de este mundo de corrupción, traigámoslos a los pies de Cristo. La palabra Jesucristo quiere decir Yeshua HaMashiach, que quiere decir el Salvador enviado, el Salvador ungido, el Salvador del mundo. Es lo que quiere decir la palabra Yeshua. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia que la palabra de Dios nos sigue llamando al arrepentimiento. Va a haber un tiempo en el que sí, bueno, definitivamente ya se va a acabar el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando comiencen las copas de la ira, son desastres naturales cataclísmicos. Muchos de ellos son similares a los que pasó en Egipto. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que esto va a ser a nivel mundial. Entonces por eso la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a los pies de Cristo,
nos llama a que abramos los ojos, que despertemos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, la noche está avanzada y cada día está más avanzada, porque la noche, cuando se siente ya la mera noche, la más pesada, es como 3, 4 de la madrugada, así como 3 de la mañana, 3 de la mañana, 4 por ahí. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que por eso nosotros tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser allá. Hoy en día el sol sale para buenos y malos. Vivimos en una era, pues que la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. Pero va a haber una era, un tiempo en el de que si no van a adorar al Señor Jesucristo a Jerusalén, al templo de Dios, el templo que se va a levantar cada año en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, la Biblia dice que no va a haber lluvia para esa nación. Tiene que ir los representantes. Por eso, ¿verdad?, nosotros vemos en la palabra de Dios también cuando dice que se vio una gran multitud debajo del trono de Dios, alabando a Dios con palmas en las manos, de toda tribu, lengua y nación que estaba ahí. Y las palmas representan, bueno, es la fiesta de los tabernáculos. Y dice, ¿quiénes son esos? Dice, estos son los que han pasado de la gran tribulación. Porque cuando ya terminen todos los juicios de Dios, va a haber personas que van a estar, ¿verdad?, en las cuevas, van a estar escondidos, y pues se van a rescatar, la tierra se va a volver a poblar, repoblar. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que en ese tiempo pues sí, no va a haber lluvia para las naciones que no vengan a adorar al Señor Jesucristo. Por eso nuestro tiempo es ahorita. Nuestro tiempo es ahorita, porque la Biblia dice que cuando las copas fueron abiertas, las naciones, o todos aquellos que aceptaron la marca de la bestia, ¿verdad?, ya cuando se abrieron, se derramaron las copas de la ira, la Biblia nos dice que en lugar de rendirse, blasfemaban el nombre de Dios, porque van a saber que fue Dios el que lanzó todos esos juicios. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios sigue llamándonos al arrepentimiento. Ahorita que es el tiempo. Yo me arrepiento cuando ya comience a abrir los sellos. Pues probablemente sobrevivas, no lo dudo, porque va a haber sobrevivientes, no lo dudo, pero vas a vivir bajo tierra, escondido. La única manera de que estés acá arriba va a ser adorando a la bestia, adorando al anticristo, que ya todo se está preparando. Miren, de verdad que cada vez que, yo sé que esto no es verdad, pero bueno, cuando hablemos, a lo mejor vamos a comenzar a hablar de la fiesta del Purim, ¿de cuál es la fiesta del Purim? Pur, sí, Pur. La palabra Pur quiere decir, ¿verdad?, echar suerte. Esa fiesta nos habla mucho de un exterminio en el tiempo de la reina Esther, de los judíos. Y la reina Esther dijo, ¿verdad?, cuélguenlos a los 10, o sea, mátenlos, que se cuelguen a los hijos de Amán. Y los hijos de Amán ya estaban muertos. Algunos dicen, no, es que la reina Esther profetizó el imperio que iba a venir en los últimos tiempos, que ese imperio, ¿verdad?, pues fue el Tercer Reich, el de Alemania, y la Biblia dice que ese imperio iba a durar poco tiempo, pero iba a renacer nuevamente. Y como que uno se quedaba así, ¿no? O sea, está el imperio babilónico, que abarcó mucho territorio, está el imperio de los egipcios, está el imperio de Alejandro el Macedonio, que es, ¿verdad?, de Grecia, también abarcó mucho. Y esos imperios de los que habla la Biblia, tuvieron relevancia contra el pueblo de Israel, porque está otro, ¿verdad?, otro que pues fue también, que abarcó mucho tierra, que fueron los mongoles, pero ese pues no se metió mucho con el pueblo de Dios. Entonces el imperio que también hizo mucho daño al pueblo de Dios, pues
en poco tiempo mató mucha gente, muchos judíos. El Imperio Romano también mató mucha gente. La diferencia fue de que el Imperio Romano duró 1000 años. El Imperio Nazi pues no duró ni 20 años y mató, ¿verdad? Bueno, ahí están los holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Desaparecer completamente de la faz de la tierra, pues un pueblo que no se sepa nada de él al punto que llegue a cenizas, que se desaparezca con todo y su Dios, pero pues no lo lograron. Y en estos últimos tiempos en Alemania, pues nosotros vemos, ¿verdad?, que ganó un partido neonazi. Parece broma, parece chiste y eso, pero eso es lo que hay. Así están las cosas de locas. Vemos, ¿verdad?, que el nazismo nuevamente está tomando fuerza. El nazismo y el islam van de la mano. El líder del islam, en aquel tiempo, uno de los principales líderes, estaba, ¿verdad?, de la mano con Adolfo Hitler. Se llamaba, creo que Hanami al-Hussein y algo así. Andaba de la manita, ¿verdad?, con, ¿cómo se llama?, con el bigotón ese, no el Chaplin, no el otro, el Hitler. Estaban, ¿verdad?, bien unidos. Entonces vemos que eso como que se está repitiendo. En Texas quieren hacer un condado, escuchen bien eso, un condado donde se permita la ley Sharia. Y ahí ¿qué quiere decir la ley Sharia? Quiere decir que la mujer no tiene voz ni voto, que tú eres un esclavo de tu imán, de tu líder del Islam, y esclavizarlos. Gracias a Dios que no pasó esa locura, pero como lo hemos estado diciendo tiempo atrás, este país se está llenando de musulmanes. Ahorita están sacando a todos los que viven en América, pero no se oye nada de que estén sacando a los que viven en aquellos países musulmanes. Tenemos que, ¿verdad? Eso es un dato, una noticia para que estemos alerta. Ya donde quiera uno puede ver personas con no es rebozo, porque mi mamá hasta usaba rebozo, pero ella no era musulmana. Esta es una burka. La esposa de Elon Musk en su última aparición salió con un burka, porque si hacen musulmanes a todo el mundo, pues somos esclavos de todo eso, ¿verdad? Entonces por eso, y a la mujer la menosprecia. Cuando el Señor Jesucristo vino y murió por todos, y a la mujer le dio su lugar, que es como vaso más frágil. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que pues todo eso se está viendo en tiempo real. Hay que abrir los ojos, hay que buscar de Dios, hay que orar, fortalecernos en el poder de Dios y seguir adelante, porque la Biblia dice que los apóstoles y muchos profetas quisieron ver estos tiempos y no lo vieron. Entonces el anticristo ya anda por ahí. Tal vez sí, porque todo se está preparando para su debut. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Y la Biblia dice, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea, Dios mío. Pues ya la vimos, estos pocos versículos que llevamos, cuando nos metemos a fondo nos damos cuenta por qué Dios la reprende duramente. Miren, Cristo, cuando trajeron a la mujer en adulterio, él dijo, ahora tus pecados te son perdonados. A sus discípulos les hablaba así como con amor. Cuando uno de sus discípulos, creo que fue Felipe o Tomás, no recuerdo, cuando los dos, que le dijo, si yo pongo mi mano adentro de su costado, de la herida que tiene, creo. Y Cristo llegó, ¿verdad? Le dijo, Tomasito, pues, a ver, chécale. O sea, a ellos no los reprendió, aún su incredulidad. Entonces nosotros vemos que a los que reprendió severamente, que les dijo,
hipócritas y muchas cosas de esas. Hijos del diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fue a los religiosos, a los que tenían la verdad y tenían que enseñarla, y a la iglesia de Laodicea y a las otras iglesias. Miren lo que dice: a las 7 iglesias comienza diciéndole: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Por qué al ángel de la iglesia? Porque la iglesia entera era responsable de lo que se predicaba ahí al frente. Pero es que nos tiene que enseñar. La Biblia dice, como el apóstol Pablo a la iglesia de Berea, que Pablo les dijo: ustedes son más nobles porque escuadriñan y leen lo que yo digo. Pero era el apóstol Pablo, tenía que checarlo porque era humano. Aquí el único que no se equivocó nunca pues fue Cristo. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la Odisea pues comienza el Señor diciéndole a la iglesia de Filadelfia, pues no, Dios no le reprochó nada. A la iglesia de Esmirna tampoco, pero a las demás, pues sí, Dios les llamó fuerte, les habló fuerte. El Señor Jesucristo dice: escribe al ángel de la iglesia, ya verdad, ya leímos en la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras también. Dice, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tienes necesidad. Y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Ya vimos esas características que diferenciaban a la iglesia de la Odisea, que eran avaros. Eran unas personas que no tenían la gracia de Dios. La salvación, pues sí, la tenían, ¿verdad? Y eso, pero no tenían la gracia, es desventurado. Eran extremadamente tacaños, eran avaros. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que, ya todo eso lo estuvimos viendo. Y eran desnudos. Porque como la otra vez comenzamos diciendo de la desnudez de Adán, el pecado. No tenían obras. La palabra obras quiere decir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis 19:8, vamos a Apocalipsis 19:8, nos dice la palabra de Dios, dice: y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad?, a la novia del Cordero. Porque el lino fino es la acción justa de los santos. Nosotros somos justificados por Cristo. Nosotros tenemos que hacer la justicia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo se presentó para predicar a Cristo y crucificado. Porque cuando nosotros predicamos la cruz de Cristo, predicamos su obra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está la cruz de Cristo. Yo me dije que nada más saben Mateo y Marcos y Lucas y Marcos y Juan. No. Por eso nosotros predicamos un Cristo y ¿verdad?, crucificado. Es que yo pensaba que pues hay que llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios para no equivocarnos. La vez pasada estuvimos viendo en el libro de los Colosenses también, ¿verdad?, que tenemos que ser vestidos de amor, vestirnos de Cristo, en Romanos 3:14. Vamos al libro de Isaías 61, ese también creo que lo leímos, pero podemos rapidito a repasar todo esto para que vamos también a ver lo que dice Efesios 4:24, Romanos 12:2, Gálatas, Pedro. Es que yo pensé que tenía que usar falda larga y esas cosas. Mire, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Tenemos que ser revestidos de amor, porque el amor se ha terminado aún dentro de la iglesia.
La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar por la hipocresía de mentirosos, ¿verdad? Ese es el peligro más grande que corre la iglesia, que el amor de muchos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo se está enfriando. Ya, ¿verdad? Se les está acabando pues el amor. El amor se mantiene a través de el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos refrena, es el que nos lleva a la luz de la palabra de Dios para nosotros examinarnos, cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y estar, ¿verdad? Alegres. Cuando vemos que son las bodas de Caná, ya vamos a hablar de las bodas de Caná, habla que faltaba el vino, porque el vino, ¿verdad?, representa la alegría en una relación. Entonces, como faltaba el vino en esa boda, la alegría, el amor de matrimonio, de esposos, ya se había acabado. ¿Y a quién se refiere con ese matrimonio? Se refiere, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba, pues, la Biblia dice en el antiguo pacto que Dios se divorció de Israel. Entonces nosotros vemos que el que mantiene todo eso, todo ese amor en las parejas primeramente, pues es Dios. Entonces, ¿verdad? Por eso tenemos que ser revestidos de amor. Isaías 61, 10. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que nos da muchas enseñanzas, la palabra de Dios hablando de las culturas, de lo que se pensaba en aquellos tiempos. Ay, entonces es bueno embriagarnos, eso no. Claro que no es bueno, porque te vas a hacer viejo más pronto, o vieja, porque el alcohol te deshidrata, te quita el agua, te quita el, ¿cómo se llama? Te quita te deshidrata la piel. Y por eso una persona que es bien ebria, bien borracha, que toma mucho, pues ya lo ves con la piel así como seca, lo ves con la piel con arrugas y todo el daño que hace interno, ¿verdad? Bueno, pues mencionarlo, todo eso. Entonces vemos en la palabra de Dios en Isaías 61:10, nos dice: en gran manera me gozo en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha vestido con vestimentas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ya vimos eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios es más preciosa que todo el oro del mundo, es más valiosa que todo el oro del mundo. La palabra de Dios es más preciosa que todas las piedras preciosas del mundo. Efesios, a ver, permítanme, vamos a Salmos 132:9. Salmos 132:9. La palabra de Dios, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que nos da mucha información, ¿verdad? Aquí dice que nos vistió con salvación, nos puso sus joyas, o algo más precioso que las joyas, que es la palabra de Dios. Estamos revestidos. Salmo 132:9. Tu sacerdote se vista de justicia y se regocije tus santos. Cuando el sacerdote se viste de justicia, todos se regocijan. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, la justicia de Dios nos trae alegría, nos trae gozo, paz. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque el juicio que era sobre nosotros cayó sobre el Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es lo que nos dice: tus sacerdotes se vistan de justicia. Ay, que verdad vale
pastor que se viste de justicia. No, espérate, la Biblia dice que todos somos sacerdotes y reyes. Ay, es que yo pensaba, tú sacerdote, si eres sacerdote de tu hogar, aunque no estés al frente, tienes que vestirte de justicia. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, porque por ejemplo, ¿verdad? Cuando creo que es el libro de Corintios, donde dice, ¿verdad? Que las mujeres le pregunten a su marido en su casa, es porque el marido tiene que ser el maestro. Es que mi marido está bien, no sabe, pues póngalo a estudiar, señora. Ponga a estudiar a ese hombre y déjelo que sáquelo de la vagancia. Es que le vaya a preguntar al pastor, pues mándelo que se vaya a estudiar con el pastor. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ¿verdad? Que tu sacerdote se vista de justicia. Pero bueno, es que somos Déboras. Débora estaba en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces no tenían la palabra de Dios. Por eso cada quien termina el libro de los jueces y cada quien hacía lo que se le daba su regalada gana. O cada quien hacía lo que quería. Y vemos que el libro de los jueces, un desastre total. Porque la palabra de Dios, cuando la encontró el rey Josías, estaba dentro de los muros del templo. Y eso lo encontraron porque estaban reconstruyendo el templo, como la otra vez lo vimos. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vemos, pero bueno, vamos a seguir en Colosenses 3:10. Vamos rapidito a Colosenses 3:10. Gloria a Dios. Colosenses 3:10 nos dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Tenemos nosotros que crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya hoy en día, ¿verdad? No predican la Biblia. Entonces, ¿qué conocimiento? Miren, otra vez, nuevamente, bueno, por las redes sociales, nos damos cuenta, y no solo, bueno, por testimonios, nos damos cuenta que otra vez están con esa locura de tumbar gente y hacer ahí un baile y echar aire y no sé qué tantas tonterías, tantas blasfemias, tantas herejías. ¿Verdad? Tantas. ¿Y por qué digo que son herejías y blasfemias? Porque la Biblia dice que Dios no va a tomar por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Aquel que no tenga su nombre de Dios, ¿verdad? Con el valor y el peso que tiene que ser. Y hoy en día, ¿verdad? Vienes y recibe, y cáete, y brinca, y baila, y la gente no crece. O hay gente que no les quiere enseñar, tal vez está como los fariseos, como los líderes, pues de aquel tiempo del Señor Jesucristo, o como los líderes mundiales que quieren mantener a la gente en la ignorancia para controlarlos. Porque la verdad nos hace libres. La Biblia dice que Dios nos da espíritu de poder y de dominio propio. Pero mientras te tengan ahí, con que den los diezmos y todo eso, ahí, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este versículo, este capítulo de Colosenses, capítulo 3 del 5 en adelante, está bien bueno. Está bien bueno porque es donde dice que tenemos que hacer morir. Dice, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, y por esas pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. La idolatría no nada más es parar un muñeco y, ¿verdad?, llevarle sus flores y eso. Es algo más. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. No, yo no, ¿cómo no?
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, o sea, apartados, ¿verdad?, para el servicio de Dios, para que solamente Dios nos guíe, nos enseñe, dice: amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Es como tenemos que revestirnos. Yo pensé que la falda larga y eso, miren, bueno, y eso cómo está otra vez, pero bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Estamos vestidos de eso o de lo otro que hablamos hace rato? De fornicación, impurezas, pasiones, desordenado, malos deseos, avaricias, que es idolatría, fornicaciones. O estamos vestidos ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, no mintáis, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿De qué estamos vestidos? ¿De eso o de lo otro? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también vosotros perdonáis. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque el amor es el que va a reflejar los frutos del Espíritu, y es el que va a rechazar lo que estamos viendo de arriba. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es de lo que nosotros tenemos que estar revestidos. Porque si traemos otro vestido, pues ese no es el que Dios quiere. Es que yo pensé que revestidos de Cristo solamente era aceptar a Cristo y pues yo seguir haciendo lo que quiero y verdad, y no, eso no está hablando de eso. Eso es que la justicia, vestidos de la justicia, que es eso, solamente Cristo. No, lo que Dios quiere, miren lo que dice aquí, ¿verdad? Que dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque el amor va a opacar todo el odio, la ira, todos los malos deseos, todo eso. El amor, ¿verdad?, lo va a opacar. El amor al prójimo. Y el amor, ¿verdad?, más grande es llevar a las personas a Cristo. Y entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Que a veces eso es más difícil, a veces es difícil perdonar, ¿verdad? Unos a otros, dice: si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo nos perdonó todas nuestras fechorías, todas nuestras maldades. Éramos enemigos de Dios. Y hay otro versículo, ¿verdad?, donde dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar.
Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que estas son las vestimentas que la iglesia de la Odisea pues ya había perdido. Y quién sabe, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, que el amor de muchos se va a enfriar, pues es lo contrario a lo que estamos leyendo. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Mateo 24 dice, y en los postreros tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en vosotros, dice, gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios realmente gobierna en nuestros corazones. Tenemos que, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos la paz entre Dios y nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Porque Dios y el pecado, pues, ¿verdad?, no puede convivir. Y ya Cristo perdonó todos nuestros pecados. Entonces, por eso dice, la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Tenemos nosotros que exhortarnos, pues a veces, ¿verdad?, nosotros mismos, con la palabra de Dios. Porque digo, la palabra de Dios, como dice la Biblia, es como un espejo. Es como una luz que refleja todo lo malo de nosotros. Ahí nos vemos y vemos qué es lo que está mal en la palabra de Dios, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿verdad?, nosotros por eso tenemos que vestirnos de amor, vestirnos de paciencia, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser benignos, no malvados, ni sin misericordia, de entrañable misericordia, de humildad. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, imítenme en esto, sean mansos y humildes de corazón, ¿verdad?, en la palabra de Dios, de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que entender, eso es de lo que tenemos que estar vestidos. Lo estoy repitiendo para que se nos quede, porque de esto creo que hablamos ya hace, yo sí me acuerdo que predicamos de esto, porque también hablamos de las vestimentas de luz y todo eso, y ya estamos hablando de varios años atrás. Entonces, pero bueno, ¿verdad? Es de lo que tenemos que estar vestidos. Es de lo que tenemos que estar vestidos. Yo pensaba que era exterior. No, una cosa es vestirse elegante, es muy diferente a vestirse, ¿verdad? O sea, así un poco como que llaman la atención y eso, pero bueno. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Nosotros cada vez nos vamos renovando. Renovámonos en el espíritu de vuestra mente. Que la palabra de Dios nos transforme. Que no lo hagamos solo porque no tengo que hacer eso. Es que eso tiene que ser una transformación completa, un metamorfosis. Y eso, miren, créanme, el que tiene el poder, ahí sí, ¿verdad?, se usa la palabra sobrenatural, para hacer esas cosas es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder para ser transformados.
Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que eso es lo que nos dice el libro de Colosenses. Permítanme. También vamos a Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2, porque es que tenemos que enseñarnos a vestir espiritualmente, y tenemos mucha ropa que ponernos espiritualmente, mucha ropa, porque ya andamos medios desnudones espiritualmente, tal vez, si no nos habíamos dado cuenta. Romanos 12:2. Gloria, vamos a Romanos 12:2. Ay, Padre, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser renovados para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no conformarnos a este siglo. Porque les digo, este siglo nos va a dejar como dejaron a Adán y Eva, desnudos. Y ya luego ellos se pusieron ahí unas hojas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que ser revestidos. Gloria a Dios. Vamos aquí mismo, Romanos 13, 10 al 14. Creo que ese ya lo leímos la vez pasada. El amor no hace mal al prójimo. Romanos 3, 10. No, sí, 13, 10. Vamos a ver qué nos dice Romanos 13, 10. Romanos 13, 10 al 14. Bueno, el 14 es el que nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero vamos desde el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíste. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos, ¿verdad?, que vestirnos, pues ser honestos con Dios y revestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se dice de Cristo? Bueno, ya estuvimos viendo cómo podemos revestir del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esto también lo vimos. Podemos leer todo el capítulo. Pues sí, eso es lo más destacado. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3:27. También nos dice la palabra de Dios. 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Dice: todos los que han sido bautizados. El bautismo significa la muerte a nuestro yo y resucitamos para Cristo. Eso es lo que significa el bautismo, que nosotros, ¿verdad?, nuestra vida la entregamos a Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, cuando realmente tenemos un genuino deseo de ser transformados por Dios. Entonces, ya cuando uno se bautiza en agua, bueno, pues ya ese es un reflejo de lo que ya nosotros hicimos cuando aceptamos a Cristo. Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:5, ya con esto terminamos. Ya la semana que viene vamos a hablar de lo que es que compremos coririo y esas cosas. Primera de Pedro 5:5, y nos dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, están sujetos a ver, permítanme,
Sí. Dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, jóvenes, ¿verdad? Revístanse de humildad, porque, oigan, a ver, así como los jóvenes necesitan humildad también. Pero bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad? También como lo estuvimos viendo, que seamos humildes. La humildad, entonces por eso nosotros tenemos que estar vestidos de amor. Porque nosotros vemos que, pues hoy en día, les digo, el mundo nos va a dejar como Adán y Eva. Nos va a ir quitando poco a poco nuestra paciencia. Nos va a ir quitando poco a poco nuestra paz, nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestro amor. Y vamos a andar como Adán y Eva, ¿verdad? Por eso tenemos que revestirnos de amor, que como dice la Biblia es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cuánto tiempo, qué tanto nos ha quitado el diablo? ¿Qué tanto nos ha desvestido el mundo, el diablo? Pues ya vemos, ¿verdad? Que sí, nos ha quitado varias prendas de luz. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos su palabra de Dios, que es la que nos reviste de Cristo nuevamente. Es muy importante estar vestidos. Por eso habla, ¿verdad? Y las buenas obras y las vestimentas blancas, pues son las buenas obras. Son estas obras de las que hablo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es que pensaba que darle dinero a los pobres. Bueno, está bien eso. Está bien eso. Pero estas son verdaderas obras de las que nosotros tenemos que estar vestidos, revestidos, para representar bien a Dios, a Cristo. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, ¿qué sería de nosotros, Padre, sin tu palabra, Señor? Te damos gracias, Padre, por la luz que brilla, Señor, en nuestras almas, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros ojos y lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre, te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, con tu presencia, con el Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. También te pedimos, Padre, que bendigas a los que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, y todo lo que sigues haciendo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.